Estamos ahora aquí en las inmediaciones de Santo Domingo de Garafía, un lugar, todo el entorno que está absolutamente atiborrado de manifestaciones del mundo aborigen, del mundo de los antiguos palmeros, de los aguaritas, en cuanto a sus manifestaciones de petroglifos. Todo Santo Domingo, el entorno de Santo Domingo, cerca del cementerio, el barranco de Fernando Porto, todo esto está lleno de manifestaciones rupestres. En este lugar en concreto vemos algunas realmente muy bien trazadas y estamos en un entorno que junto con el paso, ya no me refiero solo al entorno de Santo Domingo, sino me refiero en todo el municipio de Garafía, junto con el municipio del Paso tiene el conjunto de manifestaciones rupestres más importantes de la isla. En Garafía decía un antiguo comisario de arqueología de la isla de La Palma, cuando aquí no había ni arqueólogos oficiales, el caso de don Ramón Rodríguez, él sostenía que por algún punto aquí de la costa de Garafía había sido un lugar de abordaje de la isla por navegantes que llegaron aquí y que eso podría explicar tanta abundancia. Estamos en un lugar donde es increíble, en cada barranco, en cada roca, te puedes encontrar un petroglifo. En concreto, hay que pensar que todos estos lugares fueron poblados después de la conquista de la isla de La Palma, por gentes, muchos de ellos procedentes de Portugal, de Madeira, y todos los terrenos fueron aprovechados para generar espacios para el cultivo, un cultivo que era mayormente de secano. Por tanto, hay muchísimas piedras recogidas formando paredes en todos los sitios. Aquí en el mismo barranco donde estamos está lleno de estas paredes. Por tanto, es muy posible, y de hecho yo lo he podido comprobar, que en medio de esas paredes hayan sido recogidas en muchas ocasiones piedras grabadas y puestas en la pared. De hecho, aquí muy cercanamente descubrí hace ya unos cuantos años, ya hace de esto unos cuantos años, una de las más curiosas manifestaciones rupestres que yo tenga noticia en la isla de La Palma, porque representa un sol con sus rayos y se sabe que no es muy abundante. De hecho, algún arqueólogo fuera de la isla ha venido solo a la isla de La Palma para estudiar este grabado. La Palma está siendo ahora mismo considerada en su conjunto de manifestaciones rupestres para ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Posiblemente es una declaración que pronto tendremos la oportunidad de disfrutar. Espero que eso permita que, en primer lugar, los palmeros reconozcan la importancia de este patrimonio, se convierta cada palmero en un guardián y protector de ese patrimonio, porque desgraciadamente no todos tienen el mismo nivel de conciencia y es frecuente que vengamos a estos lugares una y otra vez y nos encontremos de un momento a otro con gentes que han venido y han dejado su impronta, han rayado los grabados, han intentado imitarlos al lado o en algunas ocasiones lo hayan repasado, con lo cual no sé, hacen que su estudio posterior esté un poquito viciado por esas líneas nuevas que han hecho las personas. En cuanto al origen de la cultura aborigen palmera, de los aguaritas, como se denominaban ellos, hay varias hipótesis, incluido si suponemos que ellos fueron los hacedores de estas manifestaciones rupestres, pues hay diferentes hipótesis. La más lógica, la más evidente, es suponer que aquí, como el resto del archipiélago canario, llegaron poblaciones procedentes del norte de África, del mundo de los berberes, o berberes, como algunos dicen. Hay que aclarar algunas cosas relacionadas con el mundo bereber o berber. Es que a pesar de que mucha gente piense, porque hoy es una zona influenciada por la cultura islámica musulmana, estamos hablando de unos pueblos que no tienen nada que ver con el mundo árabe en general. Son pueblos mucho más antiguos que vivían en el norte de África. También hay que pensar que lo que es el actual Sáhara, hace unos 10.000 años, 9.000 años, pues era muy diferente a lo que es actualmente. Eran sabanas, ríos, grandes lagos, poblaciones de muchos animales que aparecen en los grabados rupestres, por ejemplo, en las montañas de Tassili, que también de ahí, en la medida en que se fue desecando el Sáhara, hubo una especie de dispersión de pueblos, que algunos quedaron en el norte de África, otros se fueron a Oriente, otros a otros sitios diferentes. Y también hay que pensar que en lo que es hoy el Mediterráneo,
Había en la antigüedad puentes continentales que unían, por ejemplo, el sur de Europa, Italia, con Malta. Había algunos puentes continentales. Posiblemente por esos puentes continentales y por Oriente Medio llegaron poblaciones al norte de África. Es decir, el mundo bereber, que es lo que pretendo decir, en principio, salvo ahora que están aculturizados dentro de la tradición musulmana, no tiene nada que ver con el mundo árabe. Que llegaran de allí a Canarias, a La Palma, es aparentemente lo más lógico. Pero hay algunas cuestiones que ese origen puede ser que no lo dé una respuesta efectiva. En concreto, entre los más de 550 estaciones de petrolíferos en la isla de La Palma, tenemos unas manifestaciones que son únicas dentro del archipiélago canario. La Palma es la única isla que tiene grabados de tipo que se llama geométricos, líneas curvas, grecas, arriñonados, semicírculos, encajados, círculos encajados, espirales, dobles espirales, una mezcla de todo ello junto, grecas, que no existen en el resto de las islas. Hay solo una en Sansama, que es una serie de círculos, pero realmente totalmente fuera de un contexto donde se pueden insertar. En La Palma las tenemos. Esto tampoco excluye la influencia norteafricana, porque en Norte África y en zonas del Sáhara se encuentran esas mismas manifestaciones. Pero para mí esto me indica otra cosa mucho más antigua, al menos en la hipótesis que yo mantengo, que como digo, suelo decir yo, solo me represento a mí, no represento ninguna hipótesis oficial. Es si allí llegaron esas manifestaciones, y las mismas no las encontramos en toda la vertiente, digamos, atlántica europea, desde el norte de Europa, pasando por las Islas Orcadas, Escocia, algunas zonas de Inglaterra, Irlanda, la Bretaña francesa, Portugal, norte de África, Canarias y en concreto La Palma, relacionado con lo que se llama en general la cultura megalítica atlántica europea. Megalitos no solo hay en esa cornisa, sino también hay hasta en Oriente Medio, y también hay que decirlo en otros lugares del mundo, pero ahí hay como la influencia de seguramente de navegaciones antiguas. Por tanto, no hay que descartar que en La Palma tengamos un muestrario dejado por pueblos navegantes de la antigüedad. ¿Cuál era la motivación de los navegantes antiguos para moverse por diferentes sitios? Pues una de las motivaciones ha sido señalada por un gran investigador de la minería antigua, un inglés llamado James Bailey. Tiene un libro maravilloso que se llama Los dioses reyes y los titanes. Él estudia los diferentes lugares donde hubo explotación minera, desde África, América, Europa, y en ese libro, no conociendo lo que había en Canarias, ni específicamente lo que había en La Palma, señala en uno de esos apartados, allá donde encontréis estos grabados, y ponía círculos concéntricos, espirales y grecas, o también llaman intestinales, donde encontréis estos grabados, decía James Bailey en ese libro que estudiaba la minería antigua, es la manifestación de que es un territorio propiedad de los pueblos navegantes, exploradores, que navegaron los océanos en búsqueda de lo que era para entonces quien poseía la bomba atómica, metales, por ejemplo. ¿Por qué no se quedaron a lo mejor en la isla de La Palma, pero sí estaba situado como parte de su ruta? Porque cualquier navegante que salga del Mediterráneo y se tropiece después de pasar el estrecho de Gibraltar con la corriente fría de Canarias que nos lleva directamente a los navegantes con esos medios antiguos en la dirección de Canarias, además impulsados también por los vientos alisios, y ambas, corriente fría de Canarias y vientos alisios, al sur de Canarias giran hacia América y nos llevan al entorno del Caribe, por ejemplo, y algunas otras pequeñas desviaciones. Ese mismo tipo de ruta, y guiado por los mismos sistemas naturales, viento y corrientes marinas, lo repitieron nuestros emigrantes clandestinos después de la Guerra Civil Española, a partir de los años 40, incluso hasta el comienzo de los 60, en la famosa aquella diáspora huyendo de la miseria de Canarias, buscando un nuevo horizonte en América, y que se escapaban porque estaba prohibido. Algunos de esos capitanes o que comandaban esos barcos llevando inmigrantes canarios hacia América, solo sabían de navegar en alta mar, que
navegando hacia el sur, a los 2 días, girando totalmente hacia el oeste, se dirigían hacia América. Así lo repitieron. Yo soy un estudioso de la migración clandestina canaria y rescaté muchos de esos testimonios que eran gente que no sabía nada. Un tío mío fue incluso tío materno, es decir, hermano de mi madre, fue navegante clandestino hacia América, y antes de girar hacia América se llegaron hasta Dakar y no sabían navegar. Apenas eran capitanes de navegación de cabotaje costera. Bueno, pues posiblemente aquí llegaron pueblos que exploraban los océanos en busca de esos yacimientos que eran importantes para ellos, y a lo mejor se tropezaron con Canarias, se tropezaron con La Palma en particular, y la exploraron completamente, porque estas manifestaciones te las encuentras desde el punto más alto de la isla, Roca de los Muchachos, hasta las zonas costeras. Exploraron la isla. Claro, aquí no encontraron lo que ellos buscaban, pero sí pudo haber sido un territorio de avituallamiento de sus navegaciones, avituallamiento de agua, de madera para reparar sus barcos, y por tanto usaron a la isla como un lugar de intermedio. Posteriormente vinieron otros pueblos, seguramente del norte de África, pero no vinieron de una sola oleada. Se sabe perfectamente que hubo varias oleadas. ¿Por qué fue motivada esas oleadas y llegadas a Canarias y a La Palma? Pues algunos investigadores, creo que con muy buena razón, dicen que pudieron haber sido deportaciones, puesto que hay leyendas en Tenerife de los deslenguados, en la que llegaron unos barcos veleros y dejaron un montón de gente en la costa y se acercaron. Por tanto, ya había habitantes en Tenerife y vieron que todos tenían la lengua cortada. Seguramente fueron pueblos que se rebelaron contra la invasión romana del norte de África y fueron deportados aquí. O también fueron traídos como forma de colonización. No se puede evitar pensar que los aborígenes canarios, palmeros, no vinieron aquí con las manos vacías. Vinieron con sus ganados, vinieron con cabras, vinieron con ovejas sin lana, vinieron con cerdos, vinieron con otros animales. Por tanto, parece que estamos hablando de aportaciones poblacionales con el objetivo de colonizar y habitar las islas. Añadir a todo esto que muchos navegantes, ya también de época histórica, tenían por costumbre hacer lo siguiente: cuando llegaban a islas deshabitadas, que no tenían suficientes recursos para mantener una población, o que en un momento dado pensaban que podían ser lugares que abordaran gente que se salvaran de naufragios, tenían por costumbre hacer lo siguiente: dejaban animales en esas islas, conejos, cabras, incluso animales vacunos, y todavía hoy en algunas islas del sur del Atlántico y demás te encuentras una población de vacas que no eran naturales de la isla, fueron dejadas para que se remultiplicaran de forma natural, y en el futuro, si cualquier navegante llegase por allí, cualquier persona que se salvase de un naufragio, tuviera recursos para poder vivir y mantenerse hasta que fueran rescatados. Por tanto, aquí había animales. ¿Los trajeron para colonizar la isla o fueron traídos literalmente junto con los propios habitantes de las islas en adelante? Los trajeron con ellos. Si los trajeron con ellos, ¿vinieron por su cuenta? ¿O más bien fueron traídos aquí? Lo mismo digo, para colonizar las islas. Posiblemente con eso también. Pero eso no excluye que anteriormente a todo eso estas islas fueran conocidas. Eran conocidas de los romanos, por ejemplo. Eran conocidas seguramente de otros pueblos navegantes del Mediterráneo. Hay que pensar en el tipo de barcos que tenían, por ejemplo, los, en este caso, cartagineses, los que tenían también los fenicios, los que tenían incluso cretenses, que tenían barcos importantes claro, preparados para navegar en un mar interior como es el mar Mediterráneo. Pero los fenicios hicieron colonias en todo el norte de África. Hicieron colonias, cartagineses también. De ello hay que decir que, curiosamente, las famosas leyendas aquellas del medioevo europeo, que siempre alertaban de que más allá de las columnas de Hércules, adentrándote en el océano, había una especie de cataratas donde el océano se desplomaba y había monstruos marinos y demás, fueron en gran parte fomentadas, divulgadas, dadas a conocer por cartagineses. Los cartagineses eran herederos de los fenicios.
Los cartagineses tenían la noción de unos territorios que existían mucho más al oeste, en el Océano Atlántico, más allá, que ellos tenían reservados para si veían en peligro sus ciudades, su cultura, poder huir en esa dirección y establecerse ahí. ¿De qué estamos hablando? ¿De que conocían América? Evidentemente es posible que conocieran América. Hoy en día nadie puede sostener, si tiene información, que Colón fue el primero que llegó a América. Aparte de los vikingos que llegaron por el norte, que eso está más que demostrado, es muy probable que llegaran varias culturas más a América. Por una navegación dirigida, por una navegación accidental, por ambas cosas puede ser posible. Otro detalle curioso que a mí me comentaba hace muchos años un estudioso de los mapas antiguos, un gran especialista que era el artista nórdico Bir Liljeström, que vivía en Tenerife, él comentaba que había visto algunos mapas antiguos en que aparecían todas las Canarias, estamos hablando del siglo XIV, como es el caso del mapa de Abraham Cresques, en que estaban todas las Islas Canarias, pero no estaba La Palma. Y me decía Per Liljeström, dice, seguramente en la exploración de las islas hubo un momento en que había aquí pues una capa de nubes que ocultaba la isla de La Palma, con lo cual no fue consignada en los mapas. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso, la isla de La Palma. La isla de La Palma es una isla un poco peculiar dentro de las Canarias, este tipo de manifestaciones. La riqueza arqueológica de la isla de La Palma es extraordinaria, y eso a pesar de el desastre que a veces la falta de respeto ha ocasionado con los lugares de nuestros cultos pasados, de los aborígenes pasados. La esquilmación durante generaciones era un hábito habitual, yo lo escuché a mis abuelos y antepasados, que era para ellos una costumbre ir a las cuevas, explorar lo que había, y a veces encontraban vasijas completas y las tiraban volando sobre el barranco para verlas simplemente estallarse contra el fondo de las rocas. ¿Cuánto se habrá perdido? En la humanización del territorio, la construcción de espacios para la agricultura, las casas y demás, ha destruido multitud de manifestaciones rupestres. Eso es evidente. Aquí en Garafía, debajo de esas casas, al lado de las casas, en rocas, siempre se encuentran grabados. En las piedras que se fueron recogidas de los terrenos para hacer las murallas, se encuentran grabados. Esto es una riqueza extraordinaria. En esta estación de petroglifos, pues tenemos las clásicas manifestaciones de las que antes he hablado. En este caso tenemos tipo greca o casi greca, intestinales, todos formados por líneas curvas. Pero si os fijáis aquí, no hay líneas curvas, aquí hay líneas en esquina. ¿Los veis? Es muy curioso esto, no es muy habitual. Pero, por ejemplo, aparece también en Buracas. También aquí en el límite de Garafía con Punta Gorda aparecen las manifestaciones donde en vez de ser curvas hay ángulos. Y esta es una clásica manifestación dentro del conjunto de manifestaciones que antes he mencionado. Aquí no aparece una espiral, por ejemplo, pero sin embargo aquí al lado, en la otra roca, hay una espiral. Tenemos espiral. Y aquí, aunque se ven mucho menos, tenemos también esas líneas digamos, tipo intestinales que les llaman a veces, esa mezcla de líneas curvas que se entrelazan, no se cruzan, simplemente van discurriendo por la roca y generan al final unos dibujos bastante complejos, más dibujos no, unos grabados bastante complejos. Pero aquí mira, no puedo evitar señalar, porque también lo vimos al otro lado del barranco que hay otros grabados, no puedo evitar señalar la inconsciencia de los visitantes que para supuestamente ver mejor el grabado, pues con lo que tengan a mano se dedican a rayar un poco su interior, deformando un poco la realidad de esto.